Estoy segura de que si eras una niña o adolescente entre el año 2008 o 2015, viste a este personaje en algún lado. Buscar afuera no tiene sentido. Puede que hayas tenido alguno de sus libros, o lo viste en alguna mochila, cuaderno, lonchera, lapicera o taza. Casi siempre acompañado de alguna frase aspiracional e innovadora, tipo sonríe aunque sientas tristeza. Te sorprenderías del poder que tiene una sonrisa. Un personaje que muchas de nosotras guardamos en el corazón porque estaba pensado para ayudar a adolescentes con todo lo que ser adolescente y sus cambios conlleva. Y te sorprendería saber que detrás de un dibujo tan simple existía toda una franquicia millonaria y que en realidad el éxito de esta misma no fue tan natural y espontáneo como parece. Y lo que a nosotros nos pareció como una linda monita que salió de la nada y se metió a nuestros corazones, en realidad fue una acción muy calculada para monetizar con nuestra inocencia. Así que prepárate para todo el chisme porque hoy te voy a platicar sobre Hablando Sola, la marca de autoayuda para adolescentes que movió todo México. Así que vete a lavar los trastes o vete por un café porque esto se va a poner bueno. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, hola, me presento, yo soy Kame y esto es Platícame, el espacio en el que te platico cosas. Hablando Sola es una marca que todos ubicamos por sus frases y merch en todas partes. Su diseño sencillo, que a mí me recuerda muchísimo a como una versión más elaborada de Los Fulanitos, pero más específicamente a Charlie y Lola, esta serie que salía hace muchísimos años de un hermanito y hermanita. Si lo ubican, Hablando Sola me recuerda mucho a Charlie y Lola. Es un tipo de dibujo muy bonito, muy inocente. Y lo que me parece más interesante del personaje de Hablando Sola es que no puedes saber exactamente en qué época de su vida está. Es como muy ambiguo, no sabes si es adulta, adolescente, definitivamente no es una niña, pero no sabes con exactitud cuántos años tiene, lo cual creo que es muy bueno porque eso quiere decir que prácticamente cualquier mujer chava podría identificarse con ella. Tenía un tipo de arte muy específico y acorde a la época en la que tuvo éxito, que era la época de los 2000, y en esencia se hizo muy famosa porque este personaje casi siempre venía acompañado de alguna frase con la que todos nos pudiéramos identificar, tipo hoy es un día más en la vida de un ser cambiante. Cosas que ahora se podría decir que son como más de única y diferente, pero que en ese entonces era de moda. O sea, todos estábamos consumiendo muchísimo Tumblr y este tipo de frases eran las que reposteabas. Bueno, en eso era reblogueabas en Tumblr y te sentías como que wow, soy especial, única en mi tipo. Pero a pesar de que Hablando Sola se hizo masiva en merch y muchísima gente la conocía por su merch, ella comenzó humildemente como un libro. Hablando Sola era inicialmente un diario personal de su autora Daniela Rivera Zacarías, y quiero volver a remarcar el humildemente entre muchísimas comillas porque al investigar más y más y más sobre la marca me encontré con bastantes cosas muy interesantes, así que antes de ir directo al chisme, primero les vamos a remontar en sus orígenes. Daniela Rivera Zacarías nació el 23 de diciembre en Ciudad de México. Es la tercera de 4 hermanos, dato que ella misma dio como explicación del por qué es creativa. Dijo que era la supervivencia del más apto. Estudió diseño gráfico en San Diego, California, y después se fue a estudiar pintura en Florencia, Italia. Ahí estudió diseño formal y pintura clásica en Europa. Quiero que guardemos esta información sobre en dónde estudió, porque será una mouse, que herramienta misteriosa que vamos a utilizar más tarde. La historia de origen de Hablando Sola es que Daniela no estaba tratando de hacer un libro, sino que más bien pasó por un periodo de depresión muy largo, y lo que le ayudó a salir de la depresión fue escribir y escribir y escribir. Empezó a escribir reflexiones sobre lo que ella vivía, del cómo le afectaban las cosas, de qué aprendía, y pues básicamente un diario personal. Y entre todos estos escritos, sus amigos leyeron algunos y le dijeron, oye, esto está muy bueno, deberías publicarlo, y ella lo publicó. Y el resultado fue un libro de autoayuda para adolescentes, aunque quiero remarcar también que ella nunca llamó su libro como autoayuda para adolescentes. Este libro estaba dividido en más de 25 capítulos y cada uno tenía un diferente tema. Por ejemplo, estaba el capítulo del amor, de la soledad, del miedo, depresión. Incluso había un capítulo sobre Dios y cómo ella percibía la religión. Y pues básicamente todo lo que te preocupa cuando tienes 15 años y estás en toda esta época de descubrirte a ti mismo y de quién eres, y se te está desarrollando el lóbulo frontal, aunque se te desarrolla todavía muchísimos años más, ¿verdad? Pero es cuando yo siento que la época en la que empiezas a más desarrollar la conciencia sobre tú mismo, y todo lo que estás viviendo y sintiendo te hace
creer que eres la primera persona en el mundo y en la historia que piensa y siente estas cosas. Estás como experimentando toda la oleada de emociones y reflexiones. Yo nunca leí el libro de chica, sí conocía los comerciales, las frases y la merch, pero no leí el libro, así que para este video me tomé la libertad de leerme el libro y me di cuenta de muchísimas cosas. Número 1 es que recuerdo ser chica y ver las frases de Hablando Sola en internet o en su merch, en los cuadernos, libretas, agendas, y siempre sentía que eran súper profundas, o sea, las veía y era como que wow, I really feel that. Se sentía demasiado, me llegaba al corazón. Y ahorita a mis 26 años, repasando el libro, es que no lo quiero hatear, pero sentí que estaba medio chafa. No me malentiendas, algunos capítulos sí me gustaron y tenía buenas reflexiones, pero en la mayoría me sentí como esos memes de podcast diciendo las cosas más obvias y reflexiones a las cuales uno llega en los 20. No se llamarían patrones si no los repitiéramos. Conforme creces vas aprendiendo, pero también vas desaprendiendo. Cuestión de cambiar el chip. Pero claro, tiene sentido que ahora a mis 26 esas cosas me parezcan obvias, pero cuando tienes 15 todo esto parece demasiado innovador y leías esas frases súper apantallado. Entonces no le quiero quitar mérito al libro porque incluso les pregunté en el apartado de comunidad de YouTube su experiencia con esta marca y vi a muchísimas de ustedes diciendo que era un libro que cuando tenían 14 o 15 les ayudó muchísimo en temas de depresión o de cosas que ustedes sentían en ese momento. Y sí, yo recuerdo también apoyarme, no necesariamente en Hablando Sola, pero sí en muchísimas otras herramientas cuando pasas pues por todos estos cambios que conlleva ser adolescente y lo que vives en la escuela y en las primeras relaciones de tu vida y todo. Entonces entiendo por qué un libro como este ayudaría a jóvenes adolescentes. Y lo que más me causa conflicto es que obviamente ya leyendo lo más grande siento que es demasiado redundante, muchas cosas son muy obvias en las cuales no se llega tanto al punto, y entre las entrevistas que vi la autora llegó a todas estas conclusiones revolucionarias y estos pensamientos de autoayuda y reflexión cuando escribió su libro a los 30. Y me quedo como, ¿realmente llegaste a los 30 a conclusiones a las cuales nosotros llegamos a los 15 años o a los 20? No sé, porque todas ustedes en los comentarios me decían, a mí el libro me ayudó mucho cuando tenía 15, pero muchas de ustedes también me dijeron, lo volví a leer ya grande y era como, ¿qué es esto? Por ejemplo, el capítulo del amor dice, si el amor fuera número, sería 1. Si el amor fuera comida, sería un enorme plato de espaguetis. Si el amor tuviera forma, sería un círculo. Si el amor fuera animal, sería pájaro. Si el amor fuera persona, sería un gigante. Si el amor fuera tela, sería seda. Si el amor hablara, sería muy incoherente. O sea, muy lindo, muy bonito, pero al mismo tiempo es como... Entonces como que todo el poema y al final, si el amor fuera petición, no sería amor. O sea, como que es exactamente mi expresión al leer todo el libro. O sea, como que yo leía el libro y le decía como que era padre pero cringe, no sé si me explico. Entonces en general siento muchísimo el libro bastante pretencioso, porque obviamente habla en primera persona de yo pienso, yo creo, mi opinión, y están padres ciertas reflexiones, pero también cita muchísimo a otros libros y otras frases como dijo Aristóteles o como dijo el autor fulanito y cosas así, y pone la frase y luego como que retroalimenta tipo estoy de acuerdo con eso porque creo que es muy profundo y es así, o como dijo el otro autor. Entonces como que muchos capítulos se sienten una recapitulación de citas de cosas que vio en algunos otros lados y dijo, qué profundo, lo voy a agarrar, lo voy a poner aquí y yo también voy a ser profunda. No sé, así lo siento. O sea, ahora ya lo leo y lo siento un poco pretencioso, y me disculpo porque sé que también hay muchas personas que dijeron que este libro les marcó mucho cuando eran jóvenes, pero créanme que los entiendo. O sea, estoy hateando el libro, pero entiendo por qué ayudaría a una adolescente. Pero eso, a un adolescente. ¿Recuerdan que les dije que ella nunca describió su libro como ayuda para adolescentes? Y es porque yo no creo que esa haya sido su intención. Yo creo que ella realmente pensó que estaba escribiendo a lo revolucionario filosófico del mundo y que las cosas se fueron moviendo para allá y pues bueno, se dejó llevar por la corriente, ya que vi que en una entrevista le preguntaron quién era el público de sus libros y ella dijo que quería pensar que adolescentes y jóvenes adultas a las cuales ella quería ayudar, pero que en las firmas de sus libros llegaba a ver hasta niñas de 7 años. Así que pues bueno, sus libros eran para público general. Yo creo que
Simplemente ella no se dio cuenta que sus libros eran un poco más dirigidos a un público infantil, porque incluso cuando le dicen sobre el diseño de su personaje y del por qué es infantil, ella no dice que era porque fuera para su público, sino porque ella cita también que ella creía que todos los pensamientos que estaba escribiendo en sus libros eran muy profundos y muy serios, y quería conservar un poco de su inocencia y la niña que tenía dentro, acompañándola con un dibujo que la representara de forma infantil e inocente, como ella aún se siente en el fondo de niña. Pero fue como para aligerar la seriedad que se supone que ella creía que tenía en su libro. Les dije que sus amigos le dijeron, oye, deberías publicarlo, y ella simplemente lo publicó. Bueno, pues parece muy fácil decir que publicó su libro así nada más, y ella cuenta la historia como que fue tocando las puertas de muchísimas editoriales y que tenía miedo de que no la publicaran porque no era una escritora como tal, no tenía estudios de literatura ni nada por el respecto, sino que al contrario era diseñadora gráfica, y encima ser diseñadora gráfica y no tener ningún tipo de experiencia en la escritura pues hacía todavía las cosas más difíciles como para que le dieran una oportunidad. Pero de repente ya le dieron una oportunidad, y esa fue una editorial llamada Diana, y estuvo circulando por ahí entre el 2003-2005, pero haz de cuenta que esa primera edición pasó desapercibida, pero donde ya se hizo popular y ya se hizo la edición, primera edición, porque digamos que esa fue como no oficial porque pasó desapercibida. La primera buena edición fue en el 2008, donde volvieron a publicar su libro como remasterizado, y no fue nada más y nada menos que Ediciones B, bajo el sello Vergara, que es de Grupo Televisa. Es un apartado de Televisa que se llama Televisa Consumer Products. No es una editorial como tal, sino que es una división de licenciamiento de Grupo Televisa. Los que negocian quién puede poner un personaje, en qué productos, en qué tienda, en qué países, y que ellos hayan participado en la edición del 2008 de Hablando Sola, significa que alguien vio a Dani, vamos a decirle Dani porque el personaje de Hablando Sola se llama Dani, como su autora, Daniela. Significa que alguien vio a Dani como un personaje con potencial de licenciamiento masivo. Es decir, que cuando vio el libro dijo, oye, esto no es un libro, es una IP que podemos poner en todos lados y ganar mucho dinero con ello. Y eso explica el por qué de repente, en 2008, el libro no solamente estaba en las librerías promocionándose, sino que empezó en mochilas, en tazas, en cuadernos, en gorras, en almohadas, y estaba en Office Depot, en Sanborns, en Suburbia, en comerciales de la tele, en Televisa. Y eso quiere decir que es porque detrás de ella tenía toda una red de distribución que era Televisa Consumer Products, que la estaba respaldando. Y es aquí donde agarro mi mouse, que herramienta misteriosa que les dije, ya que recordemos, diseño gráfico en Estados Unidos, pintura en Florencia. Ese no es el perfil de una persona que llegó de inicios humildes, de cero, a publicar un libro. Es el perfil de alguien que ya tenía acceso, recursos, una familia que te puede pagar educación artística internacional en 2 países diferentes. Y no estoy juzgándolo o quitándole el mérito creativo, pero sí lo quiero poner en contexto, porque cuando el libro salió, la narrativa era como una chica común, como tú y como yo, que escribió su diario con sus pensamientos más profundos y lo publicó para que pueda ayudar a todo el mundo. Y sí, es verdad, porque en esencia y en teoría sí es verdad emocionalmente, pero el camino para lograr a todo eso es mucho más complicado, ya que, por ejemplo, hoy la autora vive en Coronado, California, y si no conoces Coronado, California, es una isla frente a San Diego que tiene de las casas más caras de toda la ciudad. Definitivamente venimos de contextos privilegiados, pero no puedo probarlo porque no tienen idea cómo investigué su apellido, su familia, su marido, todo lo que intenté encontrar para ver si hubo alguna especie de nepotismo o cómo fue que de repente llegó a ser licenciada por Televisa así nada más, sin contactos y sin conexiones, pero no encontré nada, o sea, de verdad no encontré nada sobre su familia, sobre su contexto. Lo único que encontré fue algo sobre su esposo, que es un empresario, pero no sé, no pude comprobar bien las fuentes, así que no puedo venir aquí a decirles quién realmente es porque no había vínculos tan fiables. Así que lo único que me queda hacer son suposiciones sobre el contexto de su éxito, porque sí me parece muy raro que haya sido así de masivo por casualidad. Como, un agente de Televisa la descubrió en una librería y decidió darle la oportunidad de su vida. Raro. Pero bueno, como no lo puedo comprobar,
vamos a pegarnos a esa historia. Digamos que alguien de Televisa, realmente alguien la descubrió, decidió licenciarlo porque le vio potencial a su proyecto. Y tiene sentido, porque en ese entonces el mercado de contenido para mujeres jóvenes en México a mediados de los 2000 eran prácticamente telenovelas, revistas de chismes, libros medio que profundos, pero muy de moda en ese entonces, que heredabas de tu mamá o tu tía, tipo Paulo Coelho. Y en ese entonces existía Dani hablando sola, que te hablaba de cosas con las que sí te podías identificar, como por ejemplo que te traicionó una amiga, cómo es cuando estás enamorada de alguien, de que tienes miedo del futuro, de que quieres llorar pero no sabes exactamente por qué. Y lo escribía todo en este contexto personal de yo pienso que esto y aquello, llegando a sus propias conclusiones, pero de forma como si te estuviera hablando a ti, específicamente a ti en tu cuarto con tu póster de Justin Bieber y One Direction. Aunque no, creo que Justin Bieber y One Direction fue después de Chayanne. No, eso ya me fui muy a la chingada. En tu cuarto con el póster de tu artista favorito. Realmente a eso no le quito mérito. O sea, independientemente de su contexto privilegiado o no, Daniela Rivera Zacarías sí fue una de las primeras creadoras mexicanas contemporáneas en entender que necesitabas un personaje propio, más contenido emocional, más merch, para construir algo grande y masivo, como hoy lo llamaríamos una IP, que se pueda comercializar de esta forma. O sea, ella hizo esta cosa tan poderosa de encariñarte con un personaje y una marca y querer tener todo de ella porque te sentías como una conexión emocional con. Porque pues cuando lees frases en un libro sin imagen o un texto en una página, sí te puedes identificar y decir como, qué buena frase es esta, pero cuando hay una ilustración al lado, como una niña simple, la relacionas, y cuando ves más y más y más y más frases de esa misma niña con más y más y más cosas que te identificas, entonces creas esta conexión en donde hay una persona que se siente identificada con eso y la imagen hace de puente entre las palabras y las emociones, y ese puente es exactamente lo que separa un libro que se lee a uno que se guarda. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú veías la frase en una taza o en una mochila y luego te metías a internet y buscabas, ¿de dónde es esto? Y buscabas hablando sola y llegabas al libro y llegabas a las demás cosas y te identificabas con todo y te encantaba. Y eso es una marca y una IP que definitivamente funciona, no por nada la respaldaron. Y como ya mencioné antes, en la época en la que estaba muy de moda Tumblr y todas estas cosas entre las jóvenes, era muy sencillo agarrar ya después cualquier quote y ponerla en merch, donde ahí yo siento que, no sé, se diluyó un poco su marca, porque ya después hay muchas frases que definitivamente no son de sus libros, que esa es otra cosa. Siento que mucho su libro estaba hecho como de muchas frases para poder ponerlas después en mercancía, pero ya más adelante había como cosas que hasta yo misma sentía un poco forzadas para ponerlas simplemente en merch. Por ejemplo, una imagen que encontré que decía, no me puedo enfocar y me siento culpable por no haber hecho algo saludable de comer. O sea, definitivamente eso no estaba en un libro, pero lo ponían para que tú lo vieras en redes y dijeras, me identifico, lo voy a repostear. Pero en realidad ella fue muy innovadora porque Dani hizo con Hablando Sola lo que es el diario personal convertido en contenido, lo que hoy llamamos a muchos influencers. O sea, el branding personal auténtico de frases en tazas y libretas. La comunidad que ella armó es como la comunidad que se puede tener en redes sociales. O sea, yo diría que fue como una influencer adelantada de su época, porque hoy seguimos consumiendo ese contenido. O sea, vemos en reels o en imágenes a una mujer que pone alguna frase con la que nos identifiquemos y todos la reposteamos, y hay muchas personas que han hecho su fama a base de eso. Sigue funcionando la fórmula, nada más que en esos años estaba en otros medios de distribución, y yo siento que ella fue como pionera en eso. O sea, hizo eso antes de que existieran hasta las palabras para definirlo, el branding y todo esto que hoy ya le podemos poner palabras. Todo eso se fue construyendo sobre la marcha, y con su diario personal y con su ilustración simple de autorretrato y sus reflexiones sobre la depresión, el amor, el miedo, construyó toda una IP que duró más de una década, y en realidad todavía sigue, porque me puse a investigar sobre sus últimos libros, y eso es otra cosa, sacó muchísimos libros. O sea, sacó el primero, que fue el diario personal, y de ahí sacó un montoncísimo de libros más sobre qué se siente enamorarse, hablemos de quererse a sí misma, todos de autoayuda para adolescentes. Y los últimos libros que vi que sacó fue todavía, creo que hasta el año pasado o antepasado, pero ya no tenían el personaje de Hablando Sola, ya eran más libros de ella como Daniela Rivera Zacarías, pero seguían siendo de autoayuda, seguían hablando de lo mismo, porque vi una entrevista de lo que trataba su libro y ella
decía que era sobre quererte a ti misma, porque cuando ella pasó la depresión se dio cuenta de que no puedes amar a nadie más si no te amas a ti primero. Entonces todo su libro habla sobre cómo tienes que amarte y todo. Y yo pienso, ¿no es un poco más de lo mismo? ¿No has hecho eso ya todo el libro? Es que, siento que me van a fundar mucho con este video, porque realmente creo que las que me están escuchando y son muy, 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 muy fans de Hablando Sola, me van a mentar la madre. Pero es que yo siento que es porque lo estoy viendo con ojos de hoy. O sea, viéndolo con ojos de hoy, sí se siente viejo. Se siente que entiendo por qué funcionó tanto en esos años, pero no veo el cómo funcionaría para las niñas de hoy en día. Siento que incluso las niñas de hoy en día, gracias, échale la culpa a la exposición de las redes sociales, a que ya vienen con el chip, que maduran más rápido, están más despiertas. Siento que incluso todo el contenido de Hablando Sola de esos años ya no le pegaría tanto a una joven de 15 años de hoy, porque siento que ya incluso aterrizaron esos conceptos mucho antes que nosotras. Hoy en día pues el contenido de Hablando Sola mutó de forma, cambió el formato. Incluso vi que todavía tenían muchos posts sobre la pandemia y cosas así, o sea, de que sigue existiendo, evidentemente ya no con la popularidad que tenía antes. Y por eso les digo que mutó, porque de alguna forma lo que hoy en día es el contenido con el que te relacionas ya está en otros lados, y ya no recuerdo o no sé bien de hoy en día, así 2015 para acá, 2020 para acá, un personaje que logre eso en la época actual. Ya no funciona tanto como para los chavos de hoy en día. A lo mejor por eso sacó este nuevo libro sin el personaje de Hablando Sola. En fin, creo que despepité muchísimo sobre este libro. También no lo encontré en el libro que leí, a lo mejor había otro libro, pero una de las chicas en el post de comunidad que habló sobre su experiencia con Hablando Sola dijo que ella incluso releyó el libro hace poco y que encontró que en una parte estaba muy romantizado ciertas relaciones, tipo John Lennon y Yoko Ono, Diego Rivera y Frida Kahlo. Lo cual, bueno, nuevamente estoy juzgando el libro con ojos de hoy, porque sí recuerdo que hace muchos años veíamos ese tipo de relaciones como wow, icónicas y súper bonitas, y ya entre más hemos crecido y tenemos más contexto y el pensamiento ha evolucionado, nos damos cuenta que habíamos romantizado actitudes súper tóxicas. Entonces siento que ese libro peca de muchas de esas cosas, o sea, ya no evolucionó tan bien, porque incluso llega a tener pensamientos un poco más retrógrados, por así decirlo. Y también en su apartado de Dios se contradice muchísimo, porque habla sobre que cree en Dios, pero que al mismo tiempo tú eres tu propio Dios, y que ella cree que tú puedes decidir qué religión tener, y que Dios está en el poder, y que tú decides dónde está Dios, pero que, ¿sabes? Como que llegó a estas reflexiones, yo que sé, que se hizo un viaje de no sé dónde, o con no sé qué, y las escribió todo en un libro en el que yo considero que no deberías de ponerlo en un libro para adolescentes, porque no tienes que venir a imponerles tus ideologías a personas que se están formando, ¿sabes? Eso déjaselo a sus familias, esa es mi idea, ¿no? Si me funan. Pero yo siento que por eso creo que su intención no era dirigirse a adolescentes. Yo creo que su intención era ir definitivamente a un público más adulto, pero no lo logró. Cuando alguien lo vio dijo, esto queda perfecto para mi prima de 11 años o mi sobrina. Díganme qué opinan en los comentarios. Quiero decirles que, como dato chistoso, entre más investigaba y no encontraba información, recuerdo decirle a ChatGPT, mira, tengo toda esta información de ella, de su familia, pero necesito encontrar si hay algún contexto de nepotismo, de esto, de aquello, de su contexto familiar o así. Y me salió una advertencia como si fuera una stalker, así que me va a buscar el FBI, de que ChatGPT no te puede contestar esto porque estás irrumpiendo en la privacidad de las personas. Y yo así, perdona. Entonces ya después obviamente reformulé mi pregunta, pero aún así no encontré nada en línea sobre el cómo llegó a hacerse tan masivo así nada más. Así que cuéntenme ustedes sus teorías, ¿saben algo sobre esto? ¿Qué opinan de la marca? ¿Qué experiencias tienen? Me siento un poco mal haciendo este video porque cuando hice el post de comunidad vi muchas de ustedes con recuerdos súper bonitos de Hablando Sola, que dije, ay, qué lindo, pero como que rebuscando todo esto, no puedo no hatearlo, lo siento, no quiero arruinarle su recuerdo de la infancia, pero, perdón, ya solo se arruiné, no sé, pero bueno, en fin,
Gracias por venir a ver el video. Recuerden que subo video todos los viernes. Los escucho mucho. Este contenido de Hablando Sola me lo pidieron muchísimo en los comentarios de los videos anteriores, así que finalmente aquí está. Espero que les haya gustado toda la investigación y todo lo que encontré al respecto. Y quiero agradecer a los miembros del canal que han estado apoyando también el contenido por allá infraganti. Y muchísimas gracias por comentar, por hypear los videos. O sea, yo no sabía ni siquiera que la cosa de hype en YouTube existía ni que servía, y han hypeado todos mis videos y les ha ido súper bien. Estoy muy agradecida porque de verdad me han recomendado muchísimo en YouTube y de corazón les agradezco porque se siente bien bonito se siente bien bonito y les agradezco mucho por todo el apoyo incondicional que me han dado en estos días, y me encantaría leerlas en los comentarios y que esto se abra a un tema de debate en el que todos demos nuestras propias perspectivas y opiniones. Así que cuéntenme qué les pareció el video, qué les pareció todo esto, que los estaré leyendo. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos el próximo video porque subo video todos los viernes. Así que cuídense mucho y bye.